Y acá hay un cuadro importante que suena muy sencillo, y lo es, pero cuando uno arma responde estas preguntas que tengo aquí, y uno empieza a mapear, esto lo conoce como un mapeo de su cliente, digamos, de su consumidor, de su consumidor real e ideal, uno empieza a entender realmente cómo me muevo acá en el mercado. Entonces, lo primero que uno se pregunta es, ¿qué edad tiene ese cliente? Entonces uno dice, no, es que en mi negocio pasa mucha gente, pasan señores, pasan abuelitos, pasan niños, pasan peladitas, pasan adolescentes, pero realmente cuando uno empieza a analizar, siempre hay un gran grupo focal central de su negocio. Entonces, no, yo soy un negocio multimarca y yo le vendo a la familia. Listo. Ese puede ser una respuesta y es válido. Pero hay un gran comprador principal que es aquel que decide ir, que es quien decide la compra y es quien compra. Entonces, la primera pregunta es, ¿qué edad tiene ese cliente? Cuando uno hace estas investigaciones, realmente lo debe centrar en una edad única. Cuando habla una edad única es no hacer un gran rango, no, puede tener entre los 15 y los 65 años de edad, porque uno le habla distinto a un cliente de 15 que a un cliente de 65. Entonces, cuando uno tiene un gran rango, lo que hace es como en un embudo. Uno lo monta en un embudo y empieza a analizar, listo, si gran masa de gente es la que viene a mi negocio, pero de esa gran masa realmente los que me compran están un poco más abajo, llegando más a donde llegue el embudo, listo. Y de esos que llegan a mi negocio y me compran, realmente quien decide la compra y quien viene a mi negocio y decide venir es este tipo de gente. Voy a dar un ejemplo, una mujer, principalmente mujeres de 45 años. Listo, entonces ahí está mi orientación sexual, que es la segunda pregunta, y es ¿qué orientación sexual tiene mi cliente? Los negocios pueden tener distintos tipos de perfiles de clientes, pueden ser mujeres, pueden ser hombres, pero hoy hay una gran masa de orientaciones sexuales que es importante evaluar, porque si yo le vendo a mujeres principalmente, o le vendo a hombres, o le vendo a niños, o le vendo a un tipo de persona genderless, o sea, que es, digamos, asexuado, que usa ropa de hombre o de mujer, o homosexuales, o lo que hoy llaman pansexuales, que son aquellos que no tienen un género, no tienen una identificación homosexual, sino que se enamoran del amor, en fin. Uno tiene que definir cuál es ese tipo de persona y esa orientación sexual como negocio. Lo otro es dónde viven. No, mi cliente es de Pasto y vive en Pasto. O mi cliente no, mi cliente vive en las afueras de Pasto y es un cliente más rural y no es un cliente urbano. Entonces, esa es la siguiente pregunta. ¿Dónde vive ese cliente? Porque cuando uno analiza dónde vive, uno empieza a pensar si ese cliente vive en las zonas rurales y esa persona viene solamente una vez a la semana, que es cuando hace el mercado, por ejemplo, significa que yo esos días voy a tener soy susceptible a tener una mayor rotación de mi cliente, entonces ese día para generar una fidelización, o sea, que mi cliente me recompre, voy a inventarme tal estrategia. Listo. Lo cuarto es, ¿cuál es su estilo de vida? Entonces, si esa persona vive en Pasto y esa persona, por ejemplo, tiene alrededor de 30 años, me pregunto, ¿es una persona casada? ¿Es una persona soltera? ¿Es una persona que es fiestera? ¿O es una persona más de casa? En fin, ¿cómo es su estilo de vida? Porque cuando yo entiendo cómo es su estilo de vida, empiezo a ajustar mi oferta para ese tipo de grupo objetivo. Entonces ahí es donde también este análisis le da a uno a entender cómo compra uno el inventario que tiene en su negocio. Entonces, si yo empiezo a entender que efectivamente mi gran masa crítica de clientes están alrededor de los 45 años, que además son mujeres, que son mujeres heterosexuales, que además son amas de casa o que no se han casado y que además están en época de conquista y de rumba y que viven en Pasto y viven todavía con sus papás, entonces claramente no voy a comprar cierto producto que aunque yo solía comprar y se me ha venido quedando, porque hoy entendí que no es mi grupo objetivo. Entonces, ¿cuál es su estilo de vida? Es muy importante. Lo otro es en qué invierten el dinero.
¿en qué invierte este grupo objetivo su dinero? Entonces, cuando tienen plata, listo, no, porque realmente es gente que vive muy apretada de dinero, perfecto. El dinero lo invierten exclusivamente en sus cosas básicas, en comida y en sus prendas básicas de vestir. Listo. Si eso fuera así, estoy hablando hipotéticamente porque en cada uno de estos ítems he hablado de distintas cosas. Si fuera un producto netamente de economía, pues con mayor razón yo le tengo que dar atributos y valores a esa oferta para que para este cliente realmente sea esta compra una indulgencia. ¿Qué significa una indulgencia? Es si yo vivo apretado de dinero y me puedo comprar unos pantalones cada X tiempo, pues qué felicidad si yo los encuentro en un sitio donde me los vendan, donde me los muestren de manera atractiva y donde además le den el mismo negocio, le dé tal valor al producto que yo siento que estoy comprando unos jeans de 25.000 pesos o de 20.000 o de 50.000, que realmente siento que estoy comprando el producto que está de tendencia de moda, que en cualquier otro local comercial valdría 350.000 pesos. Entonces, ¿qué pasa? Ahí es donde entra la magia del mercadeo. Y es que cuando yo entiendo en qué invierten su dinero, cuando yo entiendo qué dificultades o qué facilidades tienen para invertir su dinero, es donde yo tengo esa posibilidad de darle un valor agregado a mi producto para que aquel comprador, mi cliente, el cliente para el que yo trabajo, realmente sienta que está comprando una joya y no una mercancía. La otra pregunta es: ¿a qué dedica su tiempo libre? ¿A qué dedica el tiempo libre este cliente? Se dedica, no, porque cuando termina mis clientes son hombres y se van a tomar cerveza, listo. Si se van a tomar cerveza, se quieren ver bien, churros, guapos, se quieren ver adinerados, quieren que sus amigos sientan que son prósperos. Entonces, ¿qué tipo de oferta le puedo hacer a eso? Lo otro es que le preocupa. Entonces, no, le preocupa quedarse sin trabajo, le preocupa gastar demasiado dinero en sus compras, o le preocupa que no lo vean que está de moda, o le preocupa. Entonces, cuando uno empieza a entender que le preocupa, también puede ajustar su oferta a esas preocupaciones y entender cuando llegue el cliente al negocio, uno hablarle en su idioma y hacer, generar empatía. Generar empatía significa ponerse en los zapatos del otro para que el otro se sienta identificado con uno. La otra pregunta es: ¿qué desea? ¿Cuáles son sus deseos? ¿Qué cree usted que su cliente desea en lo más íntimo de su ser? Y básicamente se los digo yo como ser humano y además como una persona experta en el mercadeo, y es que todos queremos vernos bien, sentirnos bien, estar tranquilos, vernos prósperos, tener un aprovechamiento máximo del dinero, sentir que hacemos compras inteligentes. Pero estas preguntas se las deben hacer ustedes, que son los que están día a día con los clientes. ¿Con qué sueñan sus clientes? No, mi cliente sueña con tener lo último de moda para sentirse absolutamente vanguardista, moderno, bacano, y para pertenecer al grupo en el que se mueve. Listo, ¿qué hago yo como negocio para ofrecer eso que mi cliente quiere y para que, aunque todo el mercado ofrezca lo mismo, solo yo sé que él sueña con eso y solo yo sé cómo se lo vendo para que cuando esta persona reciba su producto y lo use, realmente sienta que tiene una joya y que se cumplió todos esos sueños y esos deseos que tenía? La otra pregunta sobre mi grupo objetivo es: ¿quién compra? ¿Quién compra? Es distinto a veces a quién decide la compra. Son dos preguntas: ¿quién compra y quién decide la compra? ¿Quién compra? No, es que va el señor y la señora y ella pues se mide los jeans y se los lleva y él paga. Listo. Entonces probablemente él compra o probablemente ella compra. Los usa para ella compra. Pero ¿quién decide la compra ahí? Probablemente la decide el hombre. No, es que mis clientas siempre vienen con el novio y no se lo llevan, no se llevan la ropa si el novio o el marido no les dice que se ven bonitas. Entonces, ella compra, pero él decide la compra al final. Entonces, eso significaría que cuando uno está atendiendo a ese cliente, no solamente el cliente que está en uso del producto es importante para uno, sino el que está detrás de quien está comprando.
es importante. Y ahí es donde uno empieza a montar estrategias y es, si para mí es importante mi clienta que se sienta bien y bonita con el producto que se lleva, pero quien decide la compra es el novio o el marido, yo tengo que hacer que su novio y su marido se sienta bien, se sienta a gusto y sienta que está haciendo una compra inteligente su pareja porque la está haciendo para él.